A ver, ¿es posible imaginar que alguien se despierte una mañana y descubra que toda su cartera de inversiones vale menos que el periódico de ayer? ¿Fortunas enteras? ¡Puf! ¿Desvanecidas en cuestión de horas? Pues eso, que parece de película, es exactamente lo que ocurrió en 1929. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo puede un solo día llevar a la bancarrota al mundo entero? ¿De quién fue la culpa? ¿De los bancos? ¿De la gente de a pie? ¿Del gobierno, que no vio venir el desastre? ¿O fue una mezcla de todo? Bueno, para entenderlo, vamos a meternos de lleno en la historia real que hay detrás del crash más famoso y sí, probablemente el más malinterpretado de la historia. Es que para entender el batacazo, primero hay que entender la fiesta. Y vaya fiesta. Hay que viajar a los felices años 20. Una década de optimismo. Bueno, de optimismo desbordado. Todo era nuevo, todo era posible. Los coches empezaban a llenar las calles, la radio sonaba en cada casa, y había una idea flotando en el aire, una idea muy potente. Todo el mundo podía hacerse rico, y además, rápido. Y el epicentro de ese sueño era la bolsa. Wall Street se convirtió en algo más que un mercado, era un símbolo de prosperidad infinita. La gente no compraba solo acciones, compraba sueños, compraba la idea de un futuro mejor. Y como la bolsa no paraba de subir, subía y subía sin fin, pues claro, todo el mundo quería un trozo del pastel. Desde el magnate hasta el limpiabotas, todos invertían. Pero claro, toda hoguera necesita combustible, y el de esta fue el crédito fácil. Los bancos, animados por los bajos tipos de interés, daban dinero a las puertas. ¿Quieres invertir en bolsa pero no tienes dinero? No pasa nada, toma un préstamo. Esto permitió que la especulación se fuera completamente de las manos. Era, literalmente, una bomba de relojería financiera. Y el tic-tac cada vez sonaba más fuerte. Y así, con todo ese dinero fácil, llegamos al meollo de la cuestión, la burbuja especulativa. La imagen es perfecta, la de un globo. Se va inflando, inflando, cada vez más. Todo el mundo ve que la goma está tensísima, que va a reventar de un momento a otro. Pero claro, mientras no explote, la fiesta sigue. ¿Y quién va a ser el primero en dejar de soplar? Nadie. Es que este es un fenómeno que, ojo, hemos visto repetirse una y otra vez en la historia. En los años 20 había gente que lo sabía, que intuía que los precios de las acciones eran absurdos, que no tenían ningún sentido. Pero mientras la música sonara y el globo siguiera inflándose, ¿quién era el guapo que se bajaba de ese tren en marcha? ¿Nadie? Nadie quería perderse ni un céntimo de las ganancias. Era un círculo vicioso perfecto, o como se suele decir, la pescadilla que se muerde la cola. Fijaos en el ciclo. Los precios suben, así que la gente pide más dinero prestado para invertir más. Esa nueva inversión hace que los precios suban todavía más, y vuelta a empezar. Un bucle de euforia que parecía que no iba a terminar nunca. Y para que nos hagamos una idea de la locura, llegamos a un punto en que muchas empresas valían, en bolsa, 10 veces más de su valor real. 10 veces. O sea, el precio en el papel no tenía nada, pero nada que ver con la realidad de la empresa, con lo que producía o ganaba. El mercado estaba completamente desconectado de la economía real. Y entonces llegó el día. Jueves 24 de octubre de 1929, un día que pasaría a la historia como el Jueves Negro. Imaginaos la escena. Los operadores llegan al parqué de la Bolsa de Nueva York y lo que se encuentran no es el bullicio habitual, es pánico. Pánico puro y duro. Todo pasó a una velocidad de vértigo. Por la mañana era solo nerviosismo, una sensación rara en el ambiente. Pero a mediodía el nerviosismo se convirtió en pánico desatado. Y para cuando sonó la campana de cierre por la tarde, el desastre ya estaba hecho. El daño era simplemente irreparable. De repente, es como si todo el mundo pulsara el botón de vender a la vez. Una avalancha, un tsunami de órdenes de venta que inunda el mercado. Millones y millones de acciones a la venta, sin importar el precio. Vender, vender, vender a cualquier coste. Y aquí está la clave del desastre. Porque todo el mundo quería vender, pero ¿quién compraba? Absolutamente nadie. Y claro, si tienes una oferta masiva y la demanda es cero, el resultado es una catástrofe. Los precios no bajaron, se desplomaron, colapsaron en caída libre. No había suelo que los parara. ¿Recordáis el globo? Pues ese día, ¡boom!, explotó. Y la explosión se lo llevó todo por delante. Los bancos que habían prestado tantísimo dinero para especular, quebraron. Y con ellos, los ahorros de toda una vida de millones de personas evaporados, en un solo día. Pero cuidado, el crash de Wall Street no fue solo un mal día, una anécdota financiera. No, fue la chispa que prendió la mecha de la peor crisis económica de todo el siglo XX, la temida Gran Depresión.
Y las consecuencias en el mundo real, en la calle, fueron, devastadoras. El paro se disparó a cifras nunca vistas. Las fábricas echaban el cierre una tras otra. Familias enteras que lo habían perdido todo, sus casas, sus ahorros, todo. La imagen de las colas para conseguir un plato de sopa se convirtió en algo tristemente habitual. Y esto no fue solo cosa de Estados Unidos, fue un efecto dominó a escala planetaria. La crisis saltó el charco como un virus. Las economías de Europa, de América Latina, que dependían mucho de la estadounidense, empezaron a caer una detrás de otra. El mundo entero entró en crisis. Ahora bien, con la perspectiva del tiempo, es fácil decir que fue mala suerte o algo inevitable, pero la realidad es mucho más compleja. Así que ahora vamos a hacer de detectives y analizar qué falló de verdad, qué estaba podrido en los cimientos del sistema para que se viniera abajo de esa manera. Volvemos entonces a la pregunta del principio, ¿qué o quién causó realmente este colapso? Y la respuesta no es sencilla. No hay un único culpable al que señalar con el dedo, fue más bien una tormenta perfecta. Una mezcla explosiva de varios factores que al juntarse crearon el desastre. Y aquí la tenemos, esa mezcla explosiva. Especulación sin ningún tipo de control, crédito regalado, fácil y abundante, unos bancos que actuaban con una imprudencia temeraria, una ignorancia financiera generalizada, la gente no sabía dónde se metía. Y por encima de todo, la ausencia total de regulación por parte del gobierno. Cada uno de estos puntos es un ingrediente, y juntos crearon un sistema que no es que fuera frágil, es que estaba prácticamente diseñado para colapsar. Solo faltaba un pequeño empujón para que se despeñara. Pero, como suele pasar, de los mayores desastres a veces surgen las lecciones más importantes. Y esta catástrofe obligó al mundo entero a parar y a repensarlo todo. Los gobiernos se dieron cuenta de que no podían dejar la economía a su aire. Había que crear, redes de seguridad, cortafuegos, para que algo así no volviera a pasar nunca más. El cambio fue de la noche al día. Antes de 1929, los mercados eran como el salvaje oeste. Sin reglas, sin sheriff, los ahorros de la gente no tenían ninguna protección. Después del crash, todo cambió. Se crearon leyes nuevas para meter en cintura a los bancos. Se empezó a supervisar de verdad el mercado de valores. Y lo más importante, se crearon protecciones para los ahorradores. De hecho, muchas de esas regulaciones que nacieron del desastre siguen vigentes hoy. Y es increíble porque ha pasado casi un siglo, pero el fantasma del 29 sigue ahí. Su recuerdo resuena en cada crisis, en cada momento de pánico en los mercados. Cada vez que la bolsa tiembla, la sombra de aquel jueves negro vuelve para recordarnos lo increíblemente frágil que puede llegar a ser todo el sistema. Porque al final, la caída de Wall Street no fue solo un colapso económico, fue mucho más. Fue una lección muy dura, escrita con el sufrimiento de millones de personas. Una lección que no va solo de finanzas, sino de la naturaleza humana, de la codicia, del pánico, y es una lección que nos deja una advertencia final, y es que cuando la ambición supera a la prudencia, la historia, por desgracia, tiene una extraña manía de repetirse.